Bueno, así es, aquí estamos. Gracias, Luigi, por el paso y aquí arrancamos con esta hermosa entrevista, este hermoso momento que comparto junto a dos amigos que yo ya los conozco, ya conozco de su trabajo, pero hoy vamos a tener la oportunidad de compartir y de indagar en profundidad de qué se trata de lo que están haciendo. Antes que nada, quiero decir, ¿vieron lo frío que se puso? Sí, bastante. Estos días está amaneciendo fresco, fresco. Está duro. Eh, y yo tengo que agradecer, porque no sé si están viendo que estoy luciendo una chalina espectacular. Hermoso. Tengo que agradecer a mi amiga Cora Salve, que tiene el emprendimiento Punto a Punto, que nos ha regalado muy gentilmente estas chalinas. Muchísimas gracias. Son re calentitas y alta facha también. ¿Verdad que sí? Yo tendría que poner más de mi parte y combinar un poco mejor, pero bueno, el negro es lo que nos va. A mí va. Así que bueno, muchas gracias, Cora. Un azul marino, creo, Es ¿no? un azul marino. Sí, Sí. sí, sí. Justamente el azul marino es un color que se adapta a la lana. La lana tiene que adaptarse al azul marino. Fue la Armada, sobre todo la Armada británica, la que impuso el azul para los marineros. Bueno, no sé si me gusta tanto ese dato, ¿no es cierto? Bueno, Sobre todo Es de la Armada histórico nada más, claro. Británica, claro, bueno, sí. así es. Por Pero, eso yo también estoy de azul. El ya- Blazer también, el bueno, estamos. almirante Blazer de la Armada británica fue el que creó el traje Blazer con los botones dorados de la Armada. O sea que sin quererlo estamos en Composé. Sí. Exacto. Qué nivel, ¿no ¿Y Por es? por qué? suerte, Sí. Ariel tiene la escarapela argentina, ¿no? Muy Para bien. Bien contrarrestar. ahí, ¿Y por exacto. qué tres botones? Los tres botones representan la Trinidad, la Santísima Trinidad. Es una especie de, vamos a decir, de bendición que piden los marineros para salir a la Claro mar que sí. poéticamente, para que el Dios los proteja. Pero muy bien. Mira Pero acá. por suerte tengo un pin con las Claro, con las Malvinas. Malvinas, Las claro que sí. Malvinas que Son argentinas. no solo eso, que fueron, son y serán Por argentinas. supuesto, por supuesto. Bueno, ¿Mm? a ver, es que no empezamos, no entraron todavía y ya mirá la cantidad de data que tenemos, la cantidad de información que se tiró en la mesa. Y el azul, históricamente, era el color más caro, porque se consigue del lapislázuli, una piedra preciosa. Y entonces los artistas lo conservaban en una especie de caja fuerte. Era Claro. carísimo, tan caro como el oro. Ahora, ¿por qué los marineros usan el azul? Porque al navegar, comerciar, podían obtenerlo fácilmente. Claro, exacto. Sí, Por eso es el color distintivo de la marina. eran los que tenían todo de primera mano, digamos. Exacto. Si vos te pones con atención en los museos, vas a ver que los cielos, los mares y demás tienen un color verdoso, grisáceo o marrón para ahorrar el azul. Mira vos. Sí, 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 todo tiene su explicación, su análisis, obviamente. Pero bueno, Ujú. vamos a meternos de lleno. Primero, vamos a presentarlos. Para Sí. quienes no los conocen, tengo a mi derecha Corina Cetón, quien es psicóloga, Exacto. licenciada en psicología y docente de la UBA. No, soy docente de la Universidad Maimónides. Maimónides, Soy ahí está. profesora adjunta de la materia Psicología Social. Por eso también el libro que trajimos hoy tiene mucho que ver con la psicología social, ¿no? Ya vamos a entrar de lleno en el libro. Y Ariel, licenciado en Historia, profesor del Instituto Gustavo Martínez Zubiría Así es. y con mucha historia atrás. Bueno, y también guionista. También y cuando guionista. digo guionista, pienso directamente en vos, Guillermo. ¿Eh? Gracias por recibirnos en tu casa, en tu No, estudio. gracias a ustedes por venir, estoy contentísimo y sí es cierto, nos han juntado muchos proyectos. Así es. De hecho, ya se cumplen 12 años Proyectos desde que viniste con el primer boceto. que nos han unido en esos trabajos que hemos realizado, documentales y cortos, pero de eso también nació una amistad.
Obvio, claro que sí, Una gran claro que sí. amistad. El primer trabajo es un documental, una investigación que habías comenzado con alumnos del Instituto Gustavo Martínez Subirián Sí. y que luego perfeccionamos y que terminó siendo el documental Daniele Dugoni, Yo estuve ahí. Bueno, Daniele Dugoni, yo estuve ahí, narra la historia y la gente lo puede encontrar en YouTube, disponible Exacto, a está nuestro en YouTube. documental, que obtuvo un reconocimiento por parte del Congreso de la Nación, por la legislatura de Córdoba, por la Municipalidad de Las Varillas y sobre todo un agradecimiento y un acercamiento muy profundo con la familia Dugoni. Sí, es verdad. Un Daniel, abrazo grande, grande, grande a la familia. sí. Daniele Dugoni, le recordamos a la gente, era un vecino de Las Varillas. Era italiano, ¿no es cierto? Y estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1943 hasta 1945, en 4 campos de concentración nazis alemanes, uno de ellos Auschwitz, el mítico y funesto campo de concentración en la actual Polonia. Allí Daniele fue testigo directo de las cámaras de gas, del horror del Holocausto, y además padeció hambre, fue mano de obra esclava, ¿no? Sobre todo en ferrocarriles, y padeció la tortura por parte del ejército alemán. Y después de la guerra estuvo preso en un campo de concentración comunista en la ex Yugoslavia de Tito. Después vino a la Argentina y se radicó en Las Varillas. Claro, recordemos que Trieste, donde él estaba, Sí. luego de la Segunda Guerra, al dividirse y al reclamarla Tito, se convierte en un territorio comunista. Exactamente, si él tuviera que volver al pueblo donde nació, ya no sería Italia, sino que ahora es Croacia. Croacia, claro. Y en ese momento él y toda la familia perdieron todas las pertenencias que tenían, Así es. por tanto venían escapados de esa situación de desesperación, ¿no es cierto?, de perder todo. Durante la guerra, Mussolini baja la edad para hacer el servicio militar y entonces le toca el servicio. Claro. Durante el servicio lo van a mandar al frente ruso. Ir al frente ruso o frente oriental es directamente condenarlo a muerte, Claro. con 17 años nada más, y entonces decidió desertar. Al desertar lo encarcelan Claro. y tiene pena de muerte, ¿no?, por desertor. Pero como falta mano de obra, lo dejan vivo, como mano de obra esclava. Claro, y se desempeñó en minas, Ferrocarriles, arreglando las vías del tren, claro, Exactamente. sufriendo bombardeos no contados, en forma directa a él, Exacto. esquivando balas, o sea, Tratando de robar comida. sobreviviendo. Y del frío, me acuerdo que nos contó, durante la guerra, robó un sobretodo a un soldado alemán que estaba muerto, caído, le roba el sobretodo y se lo pone del frío y lo confunden con un alemán, ¿no? El ejército aliado. Sí, sí, Así sí. que también intentaron matarlo en ese sentido. Mira, escondiéndose detrás de unos árboles en un bosque. Claro. Las cosas que Daniele vivió y fueron increíbles. Bueno, y a destacar, nosotros, en primer lugar, sentirnos sumamente agradecidos y afortunados por haber estado en ese momento en el que Daniele quiso compartir esa historia y todos sus recuerdos, y aparte destacar que a pesar de todas las penurias que él vivió, Daniele era una persona bondadosa, sin rencores. Un señor. Un señor, sí, totalmente, me sacaste la palabra de la boca. Un señor. Señor en todos los sentidos. Aparte, nunca me voy a olvidar, Guillermo, cuando terminó de contar toda su historia, y contó episodios de la misma que nunca le había contado a la familia. Claro. La familia, la mujer y la hija E incluso, estaban claro, asombradas de lo que el papá y lo que el marido había vivido, que no lo sabían. Nos confió hasta eso. Cuando contaron que cuando fueron a visitar el campo de Eiseners, En Eisenach, sí.
estaban ahí, porque ahora ya es turístico el predio, y estaban compartiendo una comida ahí entre familias, y al lado había un alemán, creo, que empezó a hablar, y él se prendió a hablar con ellos en Sí, alemán, claro. y la familia de Daniele, descolocado, no, dice, ¿cómo sabés hablar en alemán? No sabían que él hablaba también Mira. otros idiomas. Mm, Y como es un montón de cosas. Así que bueno, nada, sí. gran paréntesis hicimos. Ah, Nos extendimos un poco. nunca me voy a olvidar, y con esto termino, es cuando terminó de hablar y de relatarnos su historia, cómo lloró. Sí, sí. Lloró. Agradeciendo a la Virgen Sí, cómo por lloró. haber sobrevivido. Cómo lloró. Bien. Bueno, gran saludo, un abrazo muy, muy afectuoso a Adriana, a toda la familia en realidad, que nos acogieron y fue una experiencia hermosa para nosotros. Luego continuamos con una adaptación de un cuento tuyo. Ah, sí. La adaptación del cuento Martín Moreno, Ajá. que dio origen a través del tiempo. Un corto sobre Malvinas, Claro. justamente que estábamos hablando de Malvinas y que el Mundial trajo de nuevo la polémica, el tema instaurado, y que bueno, Malvinas es un tema que une a todos los argentinos, Sí, 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 sí. ¿no? Es la historia de un soldado de Malvinas, que no se sabe si volvió o no Claro, de la y, guerra. y la madre, o sea, las consecuencias, cómo se Mm. vive años después de la guerra, ¿no? Así es. Producto de Malvinas salió un libro también mío sobre la historia Claro de que Malvinas, sí, que creo que tenés claro ahí que sí. por la Por biblioteca. supuesto que sí. Todos los libros de Ariel Gary están aquí en Ah, Acrox. qué mal gusto, Guillermo. No, 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 mi biblioteca está bien surtida. Malvinas es algo que nos atraviesa. Sí, Y este corto tiene algo muy importante, que no se trata sobre la guerra en el tiempo de la guerra, sino no, habla de las consecuencias de aquellos que perdieron algún ser querido en la guerra. claro, porque la Es una guerra manera diferente de continúa, verlo, claro, continúa, exacto. continúa en los sobrevivientes, continúa presente. Incluso Mm. con lo que pasó en el Mundial, han pululado los videos y estadísticas, y mucha gente del exterior también se está haciendo eco, y las cifras que ya se están manejando, por ejemplo, de lo que no se habló durante mucho tiempo, que son los muertos posterior Claro, a la guerra, las víctimas posguerra. el suicidio después Claro. de la guerra. Del lado argentino y también del lado Claro, inglés, seguro, británico, por supuesto. ¿eh? Sí, sí. De ambos lados, los efectos postraumáticos que queda después de un conflicto bélico. Bueno, gente, importantísimo, los dos cortometrajes que acabamos de mencionar, Daniele Dugoni, Yo estuve ahí, es un documental, un mediometraje que lo pueden encontrar en Acrox TV. Ustedes ponen Daniele Dugoni, Yo estuve ahí, y le va a salir para que disfruten y aprendan y refresquen todo lo que ocurrió hace un siglo. Y lo vivimos con un vecino de Las Varillas. Y también, a través del tiempo, también está en Acrox TV, acompañado por un programa especial conducido por mi amiga Esmeralda Canga, de la localidad de Luque, que explica también toda la historia y el contexto de la guerra. Sí, 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 que nos dieron un lindo premio, me acuerdo, Sí. en Puerto Madero. Ambos Sí. trabajos fueron premiados tanto en Córdoba como mejor documental, y en Buenos Aires también, así que muy agradecidos y una gran experiencia. Y nuestra última colaboración fue en el documental del Cine Teatro Colón, de aquí de Las Varillas. Así es, y hablar de la historia del Teatro Colón, del Cine Teatro Colón, es hablar de la familia, de la historia de la familia Nieto, Claro, ¿no? claro. Del papá de nuestro amigo Y Pato el Nieto, abuelo. los abuelos del Pato Nieto. Los dos tíos y el abuelo. Exactamente, los dos tíos Los y el abuelo que vinieron de fundadores, España exacto. a crearnos ese gran teatro, ese gran cine, nuestro Cinema Paradiso. Claro que sí. Lo que compartimos con
Con la Italia del Sí. neorrealismo. De Italia, el neorrealismo de Vittorio De Sica. Claro, exacto. Pero sí es cierto, Vos es estudiaste cine. por tanto tiempo y creo que aún sigue siendo el epicentro sociocultural de las varillas. Sí, es el símbolo de El nuestra símbolo, cultura. claro. Yo creo que sí. Bueno, no quiero delatar tanto nuestra edad, pero No. bueno, pero antes, cuando nosotros éramos Purretes. purretes, ¿no? Dos pibes, ¿no? Dos muchachos sin experiencia. La vida, los domingos, se debatía la mañana, la misa de las 11 y a Claro. la tarde era el matiné en el Cine Colón. Era el símbolo de nuestra cultura, ¿no? ¿Te acordás? Así es. Era muy linda la No, vida yo en no me ese- acuerdo, ya era Nada, muy chico. vamos. Bueno, Bueno, qué prólogo que se ha extendido un poco, Bien. pero sirve para dar contexto y meternos en tema. nos hemos puesto nostálgicos. Nostálgicos un poco. El día ayuda. ¿Vos ibas al cine, Corine? Sí, No, ¿sí? igual creo que aprendí a ver cine más de grande, ¿no? A ver otro tipo de películas. O sea, iba de más joven a ver cine más bien comercial Claro, sí. y ya más de adulta, digamos. Sí, nosotros también. Nos pusimos intelectuales de viejos ya después, ¿no? Claro. Y bueno, la vida. el día. Claro. Sí, me hice un grupo, digamos, de amigos cinéfilos y la verdad que ellos me enseñaron a ver cine. Era más del teatro, yo hacía teatro. Y En Buenos como- Aires hay mucho teatro, Claro, eso es y una gran ventaja. digamos, las personas en vivo me atraía más. Claro. En el cine, al principio por ahí estaba medio cansada, también me dormía más y bueno, el cine demanda, digamos, uno estar más presente y poner más atención que Claro. el teatro que tenés las personas encima tuyo. Entonces fui aprendiendo y ahora sí, hace ya 20 años que miro buen cine, creo, o sea, es más cine independiente o más intelectual, como decías. Claro, sí, los gustos van cambiando también, ¿no? Sí, y no, y la capacidad de interpretar. Claro, también. También, Sí, porque sí, sí. también eso es un ejercicio, un entrenamiento. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Hay películas más fáciles de ver, que en general es el cine comercial, y hay películas más difíciles que requiere. Claro, bueno, sí, son las diferentes funciones del Exacto. cine, ¿no? También entretener, que excelente, Claro. que uno lo necesita también de vez en cuando. Sí, sí, por supuesto. Y Cine- ahora, el cine, claro, cinético, arte cinético en griego, es movimiento. claro, sí, es sí, movimiento. sin duda, Es un arte el arte del movimiento, ¿no? exacto. Eso es- Porque en los orígenes del cine, Ujú. el sustento físico del cine es justamente que no estamos viendo en movimiento en la pantalla, Claro. estamos viendo fotos fijas, Exactamente. que bueno, Cuando los reproducidas a 24 cuadros por segundo. Lumière exhibieron ese tren, ¿no es cierto?, Sí. en movimiento, entre comillas. La gente, los primeros espectadores se asustaron, Claro. creyeron que era un tren de verdad que los Sí, venía a salieron corriendo atropellar de y la salieron sala, corriendo. claro. Sí, sí. Y así la magia empezó. Allí empezó, Sí. no paró más. Sí. Bueno, ahora está en una crisis el cine. Por eso el teatro, el mundo audiovisual está en crisis. Ahora, Entonces el teatro está- Hay un debate Sí. sobre los que inventaron el cine. Si los hermanos Lumière inventan la cámara, ¿no? Vos lo sabrás muy bien. Pero el cine en sí lo inventa Griffin, ¿no? Es una creación estadounidense, el nacimiento de una nación. ¿Coincidís con eso? El primer largometraje, Metraje, está sí. diciendo. Sí, bueno, a ver. Los hermanos Lumière no crearon cine. Sí, bueno, a ver, si vos considerás cine a una narrativa ya que Ujú. un largometraje, tampoco, entonces, en ese sentido estás menospreciando la narrativa del cortometraje. Bien. Y ahí estaríamos entendiendo que el cortometraje no, No, es está cine bien, también. claro. Entonces, a ver, hubo un acto fundacional antes. Por supuesto, sí se respeta el primer largometraje, sí, fue el primero, pero ya con algo que estuvo inventado. Si Sí, no, no se podría. entiendo. Sí. De hecho, bueno, también hubo muchos primeros, por ejemplo,
el primer largometraje animado de la historia. Ah, sí, es un invento argentino, ¿no? Argento 100%, Sí. el apóstol. El apóstol. Pero bueno, la mayoría del mundo se lo atribuye a Walt Disney. A Walt Disney, sí. Que estuvo en la Argentina, ¿no? Sí, Bien, claro. Gracias a nuestro querido Quirino Cristiani. Claro, exactamente. Así que Y sí. se llevó los dibujos de Molina Campos. Es que todo gran acontecimiento, gran cambio, es muy difícil. Bueno, los historiadores tienden a buscar un punto de referencia, o decir, como para delimitar una era, o algo que sea un punto fundacional, Claro. o un mojón importante. Pero es difícil Sí. de puntualizar exactamente cuándo nace algo, ¿no? Sí, sí, es difícil. Es difícil, es un problema. Es un problema, claro. Bueno, y ahí ya nos empezamos a meter dentro del mundo de la investigación. ¿No? Cuando surge la inquietud, surge la duda, surge la curiosidad de meterse a un tema para poder esclarecerlo. Exacto. Y así creo yo que nació Escuchar al Monte. Claro. Sí, sí, en ese sentido también lo que decías vos, ¿no? Así también nace la psicología social, Claro. ¿no? En diferentes países esto de imposibilidad de establecer un solo mojón, ¿no? Claro. Por ejemplo, la psicología social, nuestro trabajo de campo está un poco, digamos, pensado desde ahí. También la psicología social empieza en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, o sea, varios autores que empiezan a pensar cosas del campo. Todo el mundo, obviamente, de todas las ciencias sociales, ¿no? Posrevolución industrial y posrevolución francesa, pero como bien decías, no se puede establecer un autor solamente en un país que dio lugar, no sé, a las ciencias sociales o a la psicología Claro. social, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo, nuestro libro, Escuchar al Monte, también, ¿no? Quiere ser un trabajo en territorio. Desde esta perspectiva, Ariel es historiador, bueno, yo soy psicóloga, y en este punto hicimos un trabajo en territorio para que la propia gente de la comunidad ingamana cuente su historia, sus actividades, su cultura, su arte, no ir con la clásica mirada desde la ciencia, ¿no? De plantear un objeto de estudio, ¿no? Como nosotros somos el sujeto de conocimiento, el otro es un objeto de estudio, sino, bueno, una perspectiva que se llama analéctica desde el punto de vista de la psicología comunitaria, que es, bueno, ir a escuchar, ¿no? Lo que el otro, un otro que no conozco, que no sé, digamos, cómo es, que no tengo todavía categorías para pensarlas, porque voy a escuchar las categorías y los términos y los conceptos con lo que la comunidad se maneja. Entonces, bueno, fuimos desde esta perspectiva a escuchar al encuentro, como dice el subtítulo, ¿no? Es un encuentro con el pensar de Aguita y de ahí escuchar y aprender. Claro. ¿Cómo nació en vos esta necesidad? Bien. Porque supongo que se convirtió en una necesidad. Doy la materia Arqueología y Etnohistoria Americana en el Instituto Subiría, en el Instituto de Formación Docente, y entonces hacía ya mucho tiempo que quería hacer un trabajo de investigación relacionado a esa materia. Ya había hecho otros trabajos con otro tipo de temas, ¿no? Y creo que me había faltado la etapa previa a 1810, la etapa de los pueblos originarios, quienes habitaban el actual suelo argentino, y entonces quise lanzarme a esa aventura de conocer más en profundidad a las comunidades indígenas. ¿Y por qué el mundo del NOA o noroeste argentino? Bueno, porque era un mundo habitado en la región por la comunidad, la gran familia de Aguita, y dentro de los Yaguitas hay distintas otros familias, otros grupos étnicos como ingamanas, quilmes, tucmas, andalgalá, calchaquíes, etc. Nosotros
conseguimos que la comunidad ingamana nos abriera las puertas de su casa y nos abriera su intimidad, y pudimos entonces realizar entrevistas con caciques, miembros del Consejo de Ancianos, que es el consejo de máxima autoridad en la comunidad. Todo se desarrolló en el pueblo de San José, en Catamarca, cerca de del límite con la provincia de Tucumán, en una zona precordillerana, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes y una comunidad de 1.800 miembros que le integran. Prácticamente todo el pueblo es de la comunidad ingamana, reconocidos oficialmente por el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, un organismo del Estado. Entonces los ingamanas tienen allí su oficina, sus puntos de encuentro, donde realizan asambleas y discuten las problemáticas que los abordan. Qué bueno esto de que estén reconocidos, ¿no es cierto? Que sea una comunidad reconocida por el Estado. Claro. Porque he visto en varios programas, sobre todo de comunidades Chaco, Formosa, que hay con el límite con Paraguay, que hay muchas comunidades que todavía no están reconocidas. Y bueno, es un problema extra que tienen, ¿no es cierto? El NEA o NERE noroeste argentino es otro tema. Claro, sí. Es otro tema. Es más complejo porque los grupos allí de origen guaraníes están mucho más divididos, han tenido poco diálogo o contacto con las autoridades civiles, y recordemos que allí en esa parte, nosotros solemos recordar que la conquista del desierto, llevada a cabo en 1878 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y ejecutada por Julio Argentino Roca, fue la más sangrienta. No, lo más sangriento fue durante la presidencia de Sarmiento en el Chaco. Fue mucho más sangriento que la conquista del desierto. No tenemos en cuenta ese dato. Claro, sí. Entonces, allí fue terrible. Los métodos de tortura, las ejecuciones, y eso que lo hizo el padre del aula argentina, ¿no? Bueno, bien, perfecto. Hay que... Un civil como Sarmiento fue mucho más cruel que un general como Roca. Esto es para problematizarlo. Exactamente. Sí, para introducirse un poco en el estudio de la historia. El ¿no? civilizado, así es. Sí, y parte de nuestro libro y desde del objetivo, ¿no?, del libro es justamente un poco repensar la historia, por eso que decía también Ariel, ¿no? En general en las escuelas se empieza a explicar la historia desde 1810, claro. ¿no? Cuando tenemos comunidades mucho más originarias, ¿no? Claro, por eso también pensando, como decías, lo de el NEA, el NOA, que son son 4 grandes regiones de pueblos originarios culturalmente. El NOA, noroeste, NEA, noreste argentino, la región central o pampánida, donde estamos nosotros, y la región patagónica. Claro. ¿No? Bueno. Bien diferenciadas las 4 regiones. Y teniendo en cuenta esa diferencia en cuanto a pueblos originarios, sumado a las diferencias nuestras, lo que conocemos comúnmente, el tucumano con el santiagueño, con el salteño, con el cordobés, con el porteño o el de la Patagonia, todas nuestras diferencias, sumadas también a los pueblos originarios. Digo, qué complejo que somos mucho más complejos en nuestra composición de lo que nosotros conocemos, incluso. Sí, eso de que bajamos de los barcos es algo relativo. Claro. O eso de Borges, bueno, yo no puedo estar sin hablar. Muchos de los habitantes argentinos ya estaban mucho antes de que vinieran los barcos. Exacto. Acá. Sí, yo no puedo estar sin hablar de Borges, pero Borges decía, los argentinos somos europeos en el exilio. Bueno, pero a ver, hay argentinos antes de que existiera la Argentina. Claro. ¿no? ¿Y cómo son en eso, en el sentimiento argentino? Ellos. No, creo que como cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? Porque, a ver, que cada uno reconozca en su historia un linaje proveniente de donde sea, no lo hace ser menos argentino. No, al contrario. ¿no? Digo, ellos
claro. tienen el mismo sentir, digamos. Sí. Claro. Yo no vi ninguna diferencia, ¿no? ¿Vos, Ariel? Exactamente, y me acordaba, hay un caído de Malvinas en la comunidad, También, claro. ¿no es Mira. cierto? Que estuvo en el Ara General Belgrano, ¿no? Tiene su reconocimiento en la Plaza Central de San Por José. supuesto. Así que bien, en ese sentido, sí. Lo que pasa, claro, la gran familia Diaguita también ocuparía lo que es el norte de Chile, Claro. lo que los chilenos llaman el norte chico, ¿no? Y parte del sur de Bolivia, antes de la construcción de los estados nacionales, que, claro, los pueblos originarios son anteriores a esas delimitaciones Claro, sí, que, sí. que hacen los cartógrafos. Sí, ¿no? más bien. Sí, es más, Sí. a ver, sobre lo que preguntabas recién, uno podría decir que quizás hasta es al revés, digamos, ¿no? Que hace tiempo que reconocerse argentino es mucho más fácil que reconocerse miembro de los pueblos originarios. Claro, seguramente, Digamos, sí. en muchos momentos de nuestra historia estaba muy mal visto. Si uno lee también todos los clásicos, ¿no? Pensadores, Sarmiento, Alberdi, ¿no? Sin El duda. ser indio era ser salvaje y era las peores connotaciones. Y bueno, hablando con miembros de la comunidad también decían, ¿no? Como que también incluso por momentos los padres trataban de acallar a los chicos en función de hablar de esos orígenes, ¿no? Entonces era más reconocerse como argentino que reconocerse como miembro de una comunidad indígena, ¿no? Claro. Digamos que hace un tiempo, más o menos contaban desde 2010, que con el reconocimiento de la comunidad y la revalorización histórica que hubo en el país de los pueblos originarios, se empieza a decir, bueno, yo aparte de argentino tengo, ¿no? Estos Sí, orígenes. y eso forma parte también de la ganancia y el terreno ganado, ¿no es cierto? Y las victorias que han tenido. Exacto. de De reconocimiento, reconocimiento, cultural, claro, ¿no? Y exacto. social, exacto. Eh, Y un co- Estado, digamos, con escucha para hacerlo, Claro, ¿no? sí, Que no, sin en duda. diferentes momentos de la historia no hubo eso, ¿no? Un Estado, todo fue evolucionando también, la propia sociedad también se abrió a eso, llevó Sí, tiempo, pero incluso creo han que ahora cambiado los está tiempos. cerrado, que se volvió a cerrar, creo que el INAI, ¿no? Digo, Sí. cada No, gobierno claro, sí. hace otra cosa con esta Sin historia duda. de los pueblos originales también. Sin duda. Bueno, pero por eso te digo, por más de que se cierre o se abra el cuerpo formal del Estado que se tendría que ocupar de eso, de todas maneras ya en el imaginario colectivo se han ganado Se han ganado un espacio, un terreno exactamente, importante. ¿no? Sí. Sí, igual no todas las comunidades de igual manera, ¿no? Supongamos los mapuches, que en general tienen una historia como de más rebeldía y en ese sentido está más presente, es mucho más conocida la comunidad mapuche, Sí. digamos, de diferentes maneras. Muchas veces la gente los ve sin conocerlos de manera peyorativa, pero es mucho más reconocida la comunidad mapuche que la comunidad ingamana, que en general yo diría que el 98% de la población no conoce ni que existe Claro. una comunidad ingamana, ¿no? En nuestro país. Sí, yo, siendo honesto, yo no, hasta que Ariel no me trajo esta investigación, no la conocía. No, Sí, no, lo mismo me pasó no a puedo mí, mentir, No, por no eso puedo digo, mentir. A mí por ahí me también. quedo corta hasta decidió 98%, porque Claro. incluso nosotros que estamos por ahí en el ámbito de la cultura y la intelectualidad tampoco conocemos. Por eso qué importante y qué valioso el aporte que hacen trayendo esto. Me gustaría decirle a las personas que nos están escuchando que Ingamana significa en quechua no al Inca, o me opongo al Inca, o guerra al Inca. Mira, Es el nombre de la comunidad ingamana, significa eso, oposición al Inca. Inga en quechua es Inca, ¿no? Mana, guerra al Inca. wow, ya, claro, ahí estamos hablando de... En el siglo XV hubo una invasión de los incas Claro, al claro. territorio al noroeste argentino. Esa es otra historia Exacto. muy Desconocida. apasionante y También. muy terrible también. Cuando decimos conquista Lo que debe haber pensamos sido, en la claro. conquista española, pero hubo conquistas anteriores a España. Y hubo claro, toda una vida con pueblos juntándose, enfrentándose, Exactamente. conquistándose. Pasa que Sí, 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 sí. tenemos en el imaginario colectivo esta
idea de que antes de la llegada de España todos los pueblos originarios vivían en paz, en Claro, armonía, en un claro. sentido idílico de la vida. No, Que esto no era el era así. Edén antes. Claro, eso es por la propagación de libros como los de Thomas More, Utopía, ¿no? Todo ese tipo de historias que hablaban de que América, bueno, podría haber sido ese Bueno, continente perdido, la utopía, lo de al, Rousseau, el continente salvaje, al respecto, etc. no recuerdo ahora el nombre, pero hay un historiador mexicano que hace lo escuché yo en un podcast, Zunzunegui, que hace sí, un desglose espectacular. sí, Por ejemplo, dice, nosotros conocemos la gloria de los aztecas, exacto, y sí. los aztecas estuvieron 200 años. Juan Manuel Zunzunegui, sí, no Impresionante. me cae bien, pero bueno, está Bueno, bien. pero me refiero a que nosotros conocemos lo que se nos ha contado de eso Sí, y nadie se toma el trabajo de mm. investigar un poco más Claro, allá. porque los aztecas tienen 200 años de historia en México nada más. Claro, exacto. En ese sentido tienen un poco de razón, pero después cuando... Sí, sí, pero yo no me No, quiero yo por no otra ahondo cosa. más, No, no quiero entrar en polémica. Pero digo, está Mm. buenísimo eso de preguntarnos y de investigar muchas fuentes y de descubrir que no todo es... A ver, por más que lo que nos hayan contado no sea incorrecto, de todas formas, no todo es tal cual nos han contado y nada más. Y por eso Siempre hay algo tampoco más. hablabas de las fuentes, ¿no? No es lo mismo leer a un autor que escribe sobre, por ejemplo, los diaguitas, que ir a escucharlos a los propios miembros de la comunidad. Exactamente, claro. Digamos, para nosotros mismos. El trabajo, en principio, podemos decir, es para nosotros, para nutrirnos, para ver qué nos aportan y después, obviamente, desplegarlo en una producción escrita para compartirlo, ¿no? Y eso también tiene de muy interesante este trabajo, que es un trabajo que está vivo, no es un trabajo teórico Exacto. sobre un mundo lejano o una lengua muerta. Este es un trabajo vivo de una realidad que está ocurriendo ahora y es algo que nos hace pensar, Exacto. es algo que nos Claro. enriquece. Los incas invaden el noroeste argentino en el siglo XV, imponen el quechua, su lengua, y es la lengua que hablan los singamanas, ¿no? Imponen su lengua y además imponen su religión, el culto al sol. Y de los aymaras toman, en la actual Bolivia, el culto a la Pachamama, el culto a la naturaleza, que es una fiesta que está hoy vigente, como Vigente, dijiste, sí, sí. es muy, muy actual. Tiene su origen en los aymaras, la fiesta de la Pachamama, ¿no? También del quechua, ¿no? Y ya Madre se tierra. transformó en una fiesta popular Exactamente, a sí, lo sí. largo y a lo ancho del país. Y Claro. se produjo un sincretismo religioso Claro. entre el cristianismo que viene con los Diego de Almagro en la conquista española en el siglo XVI. Diego de Almagro es el primer europeo en pisar el noroeste argentino y empieza, ¿no es cierto?, la conquista Toma aire, española. porque Ah, qué manera de, ah, de tirar datos. perdón, bueno. Entonces se inicia la conquista española en el siglo XVI que viene desde el Perú, ¿no? Que viene desde el Perú. Argentina fue conquistada por dos corrientes de españoles, la que viene de Lima, ¿no? Desde el Perú y va bajando por el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, el norte argentino, y va fundando las ciudades de Tucumán, Santiago del Estero primero, Córdoba, etcétera, acompañada por órdenes religiosas, dominicos, sobre todo franciscanos, y van creando universidades. Por eso la Universidad de Córdoba es la primera en Claro. territorio argentino. Y la otra corriente es la que viene de Asunción, del Paraguay, que va fundando Santa Fe, Buenos Aires, ¿no? Y tiene otros objetivos, la de fundar puertos y fuertes para el comercio. Son dos corrientes de conquistadores que poco y nada tienen que ver entre sí, que reciben por parte de la corona española órdenes diferentes. Claro, ¿Eh? claro, claro. Los diaguitas, los ingamanas tuvieron, diaguita es también un nombre quechua, Claro. significa diaquitá, en quechua es lengua trabada o tartamudo. El cacán, que era la lengua que hablaban originalmente los pueblos del noroeste, es una lengua ya muerta, lo mismo que el kunza, mucho anterior al cacán. Entonces, claro, la imposición de una lengua, la imposición de una religión es también una dominación completa que va Claro. acompañado a la conquista militar y política.
Entonces, ¿qué pasó allí? Los diaguitas, aprovechando la cercanía, la vecindad con los incas, pudieron desarrollar una tecnología mucho más avanzada que la de otros pueblos originarios argentinos. Fueron los únicos que tuvieron un proceso de sedentarización. Claro. Con la cultura de la aguada, en el año 500 de la era cristiana, hubo una revolución tecnológica. La alfarería, la agricultura y la urbanización creció de forma exponencial. Entonces, esa vecindad con los incas posibilitó los grandes avances tecnológicos. Eso es evidenciado por los hallazgos, ¿no? Los hallazgos que hasta el día de hoy, claro. Muchos, ¿no es cierto, Corina? Nos contaban que se encuentran vasijas, se encuentran objetos, y el huaquerismo, que es un delito que todavía está vigente, esto de llevarse objetos Claro. arqueológicos y venderlo a coleccionistas privados. Es robo eso. Sí. Y bueno, y la diferencia, por ejemplo, con culturas como la comechingona, en las cuales tampoco hay Claro. de ese rastro, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los hallazgos. Más allá de que sí se han encontrado muchos morteros en piedra, muchos hallazgos que determinan que sí había asentamientos, pero... El diaguita construía su vivienda. Exacto. La claro. construía con piedra pircada, es decir, piedra sobre piedra sin pegarla. Claro, ¿no? sí. Y todavía se sostiene hasta el día de hoy, aprovechando las cualidades del clima, un clima seco, ¿no es cierto?, que posibilitaba... Similar a los quilmes, yo recuerdo la ruina claro, de los la quilmes. ruina de los quilmes. Los quilmes son diaguitas, Claro. ¿no? Trasladó durante la conquista española, durante las guerras calchaquíes que duraron entre el siglo XVI y el siglo XVII, más de 100 años, Claro. 110 años, fueron trasladados a pie hasta Buenos Aires, hasta fundar la ciudad de Quilmes, y producieron la cerveza. No, bueno, eso vino después. Pero Lo de la cerveza no, no. pero lo que caminaron hasta Buenos Aires sí, es cierto. Los originarios consumían, Tremendo, los indígenas fuertísimo. consumían chicha, la chicha, el que elaboraban Claro. del maíz. Claro. Es una fermentación del maíz. Así que la cerveza primero fue chicha. La No, chicha. mentira tampoco eso. Primero se alegraban el alma con chicha, ¿no? Después. Y los españoles, por supuesto, el vino. Traen el vino. Ahora, los comechingones, claro, viven quiere decir hombre de la cueva. Claro. Su vivienda era la cueva en las serranías. En la sierra, sí. Lo que ellos llamaban viaraba. Las sierras eran la viaraba, ¿no? Entonces ahí encontramos los morteros y encontramos los enseres de los comechingones. Claro, lo que nos ha quedado. Exactamente. Así que nosotros lo que hemos hecho es un diálogo interdisciplinar, ¿no? Y el hecho de conocer, no queríamos con Corina hacer un estudio sobre los ingamanas, sino que ellos pudieran contar su historia, pudieran desarrollar su propia forma de entender la vida, de entender la muerte, de entender la enfermedad. Por eso hay muchas entrevistas a curanderas, hay muchas entrevistas a miembros del Consejo de Ancianos, y entonces el lector se va a encontrar con las transcripciones de esas entrevistas. Y bueno, como el título también, ¿no?, de nuestro libro dice, es un encuentro con el pensar de Aguita, ¿no? Porque en general los trabajos arqueológicos o históricos se centran en esto que por ahí contaba un poco Ariel, ¿no? La historia, lo que queda, cómo, digamos, si eran sedentarios, qué tipo de actividades hacían, ¿no? Pero poco se habla sobre el pensamiento y el imaginario social de estas poblaciones como contribución también, ¿no?, al pensamiento nuestro propio, que en general, digamos, nosotros pensamos más desde el lado, no sé, empezamos a pensar el pensamiento occidental desde Grecia, ¿no? Y poco pasamos por el pensamiento de nuestros propios pueblos originarios, que bueno, en mi caso, por lo menos es de lo más interesante que me pareció el pensamiento, por ejemplo, sobre la muerte y sobre la vida en función de la Eso te iba a preguntar, a ver, de la muerte. ¿qué es lo que más te sorprendió, lo que más te quedó? Sí, a mí lo que más me quedó es lo siguiente, o sea, cada universo simbólico, suponete una religión es un universo simbólico, ¿no? Que tiene, a ver, ¿qué es un universo simbólico para la psicología social? Es una red
que organiza, una red simbólica que organiza la biografía individual y, digamos, articula la vida institucional por la que pasa una persona. Entonces, por ejemplo, si vos tenés la religión católica, tenés una serie de acontecimientos que va marcando la religión, ¿no? El bautismo, la comunión, etcétera, que los sacramentos que conocemos, claro, ¿no? nosotros, y que te da sentido a tu biografía individual. Exacto. Y conjuntamente con eso vos pasás, no sé, vas a una iglesia católica, el domingo vas a misa, o sea, también articula la vida institucional por la que pasa un sujeto. O sea, eso es un universo simbólico que te da una red simbólica y en ese sentido un sentido de vida, ¿no? Entonces, de la comunidad ingamana a mí me pareció muy interesante dos cosas. Por un lado, la idea de ancianidad que tienen, ¿no? Nosotros, en general, tendemos a pensar que nuestra vida transcurre y que vamos hacia un camino de deterioro, ¿no? Deterioro mental, corporal, vamos a ser viejos, vamos a estar cada vez peor. Y vamos a morirnos, y en la muerte también tenemos una idea de, bueno, es el acabose de la vida, no hay nada, salvo que uno tenga alguna religión. Y por otro lado... Es la idea que se está instalando, lamentablemente. Claro. ¿No? No, porque, a ver, también vivimos atravesados por el discurso médico. Sí. Y el discurso médico dice, se te para el corazón, muerte, no queda nada. Sí. Por eso, si uno lo complementa quizá con otro universo simbólico, por ejemplo una religión, por ahí tiene otra perspectiva, pero en general... cada vez más tenemos una mirada científica, ¿no? Sí. Ahora bien, la comunidad ingamana lo que piensa es, bueno, uno a lo largo de la vida va acumulando saberes, experiencias, ¿no? Somos más viejos, tenemos más conocimientos, si más o menos estudiamos y tenemos experiencia de vida, cada vez vamos a ser más sabios. Claro. Por eso el Consejo de Ancianos tiene un lugar de poder supremo en la comunidad. El cacique, que a nosotros se nos representa como la máxima autoridad, pero en la comunidad ingamana cualquier decisión que tome el cacique tiene que ser necesariamente consultada con el Consejo de Ancianos, que tiene más poder, podemos decir, incluso que el cacique. ¿Por qué? Porque los ancianos son los más sabios. Entonces tenemos una entrevista que hicimos a un hombre que tenía 60 años, un cacique, y él decía, no, porque yo como soy anciano, y uno... con se orgullo, sorprende, claro. Porque acá nadie querría ser llamado anciano a los 60 años. Sin embargo, ahí la población quiere ser llamada anciana porque tiene un lugar de prestigio social, ¿no? Claro. Y de vuelta, la idea de la muerte también es como en nuestro libro está, ¿no? La mujer que atraviesa un río, o sea, la muerte es un lugar de pasaje, ¿no? Representado en el río, hacia otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver con el encuentro con los antepasados. Entonces, es una situación que se festeja, ¿no? Salvo, digamos, seres muy allegados, pero es una fiesta que se organiza porque se supone que hay esto, ¿no? Un pasaje a otro ámbito que claro. En realidad, si uno lo mira objetivamente, nadie sabe qué hay. No, sí, entonces, cada cultura se hace la representación, el imaginario social de lo que hay. Y en este sentido es mucho más interesante pensar que uno va al encuentro con los antepasados, ¿no? Que pensar que después no hay nada. Ateo hasta 5 minutos antes de... También, claro, ¿no? Claro. Cuando a uno le pasa algo complicado, hasta por ahí el que no es ateo empieza a rezarle, a agarrar, no sé, el amuleto. Bueno, hasta uno puede decir en los partidos, ¿no? Sí, en los partidos se sí, empiezan a generar cábalas que uno dice, a ver, esto de científico no tiene nada. No tiene si me nada, pongo la misma remera, como la misma pizza, que bueno, no tiene nada. Entonces, es obvio que tampoco nos alcanza, ¿no? Para pensarnos y para nuestra vida el discurso médico. Claro, y en ese sentido, un cabulero, si me dice que es ateo, yo no le creo. Claro, una fe, claro. Bueno, ha pasado. Ese es el partido, sincretismo, ¿no? digamos. Y además, uno hasta ahí, o sea, varias cosas se juegan. Un poco es esto, ¿no? Como ciertas creencias que son totalmente irracionales, ¿no? Y aparte donde la persona se siente muy protagonista, ¿no? Uno dice, no, porque si yo me pongo la camiseta tal, va a ganar la selección. Y uno dice, ahí no tiene nada de científico, de objetivo, de real. O sea, acá estamos en otro plano, ¿no? Dostoyevsky decía, un ateo es alguien que cree que no cree. Claro, sí. Sí. Bueno, aunque también es cierto de que muchos
ateos declarados, seriamente, tienen tanto respeto por aquellos que tienen fe y demás, que hasta reconocen también que hay algo, aunque ellos no lo creen. No sé, pero por ejemplo, yo no Hay- tengo ninguna creencia en particular. Claro. O sea, yo digo, a ver, nadie sabe de la muerte. No, sin Y duda. el que me diga que sabe, o sea, no, o sea, ahí soy medio kantiana o algo así. O sea, el que me diga que sabe, digo, a ver, ¿cómo lo sabes? O sea, yo no tengo ninguna religión en particular. Sí tengo filosofías de vida y en ese sentido siempre hablamos con Ariel. A mí la filosofía de vida cristiana y cierto tipo de cristianismo, el de Kierkegaard o alguno otro, me parece súper interesante y me sirve para mi vida. Ahora, decir que yo sé algo de la muerte o de lo que pasa No, más después, vale, me seguramente. parece una soberbia enorme, ¿sí? Y respeto a la gente que dice yo tengo fe y creo que hay un Dios, el Hijo, o el relato que se construya o el imaginario, ¿no? Pero tampoco nadie puede pararse en un lugar de saber. Por eso me parece interesante decir, bueno, esta población piensa que después de la muerte hay un encuentro excelente. Me parece mucho más vital pensarlo así que de otra manera. Ahora bien, no sé lo que pasa y, digamos, No. el cristianismo genera un imaginario y los diaguitas otro. Bueno, la verdad Por que supuesto, por solo eso- sé que no sé nada, puedo decir. Es que ahí estriba la importancia del aporte que Exacto. traen ustedes al contemplar esa verdad que es para ellos, esa verdad, traerla y que transformarla en un libro para que el lector le dé significancia también, Claro. significado. Y de vuelta, si uno piensa, por ejemplo, algo más concreto como el tema de la ancianidad, es mucho más interesante de decir, che, pero a ver, los ancianos tienen un saber, hay que valorarlos, ¿por qué no se les da poder? Y a la vez, esto alumbra lo que hacemos nosotros con nuestros viejos, digamos, con nuestros ancianos, ¿no? Están todos los miércoles en Buenos Aires, apaleados, desvalorizados, le damos 2,50 pesos para que sobreviva. Entonces, lo que ellos hacen también a contraluz nos alumbra lo que hacemos nosotros. Nosotros Exacto. estamos cuidando, valoramos los ancianos. Porque nos hace repensar, porque, a ver, Exacto. en algún momento nuestra cultura occidental y cristiana también era así. ¿Qué pasó? Nos hemos ido distrayendo, se ha ido perdiendo. Otros valores, ¿no? Y Importa hubo, más lo sí. económico, parece, que valorar, ¿no? Claro. O cuidar a los ancianos. Entonces nos ¿no? hace repensar Exacto. ciertas cosas y está buenísimo eso. Hay una tendencia al sentido utilitarista de la vida, ¿no? Si un anciano como no produce, Claro. ¿no es cierto? No tiene valor. No tiene valor. Y en ese sentido, de vuelta, otra de las cosas fundamentales que me quedó a mí del trabajo que hicimos es esto, ¿no? Cómo una comunidad puede tener una mirada totalmente anticonsumista y antiutilitaria, ¿no? Por ejemplo, seguimos con el tema de la muerte y lo que se hace con eso, ¿no? Los muertos eran enterrados con sus pertenencias. Porque, ¿qué? Se pensaba en el muerto, ¿no? Como iba a ir, iba a traspasar, se iba a encontrar. Entonces se le dejaban todas las cosas y se enterraban todas las cosas por él, para que se las lleve él. Claro. En nuestra actualidad, digamos, la pelea de los que quedan, Sí. los deudos por las herencias son infernales. Y un montón de familias, justamente mirando la materialidad, se disgregan, se pelean, rompen vínculos, ¿no? Y eso también alumbra lo que somos nosotros, ¿no? Y de vuelta, ellos nos hacen despejo para ver algunas cosas que estaría bueno, como decías, repensarlas, ¿no? Claro, exacto. Y que creo que ahí estriba el mayor valor de esto, que es un libro que nos exhorta, Así es. Claro, Así nos es. interpela, ¿no? nos interpela. Exacto. Y es actual porque es presente, la historia es presente, ¿no? Claro, que Claro, hay una forma de también. vida actual, ¿no? Porque estas personas tampoco es que viven, digamos, no sé, pensando cualquier cosa, o sea, viven en la realidad, estaban viendo de poner internet, o sea, es Claro, una sí, forma sí, de sí, vida sí. posible en la actualidad, Por ¿no? supuesto. Son argentinos viviendo hoy en día en Claro, Argentina. en Catamarca, ¿sabes? Claro. Entonces está buenísimo leerlo, no solo para saber cómo viven, Exacto. sino también para saber cómo piensan y para poder entender qué es lo que nos sirve a cada uno de nosotros para traerlos a nuestro presente. Claro, que nos invitan a pensar, Claro. ¿no?
Y a vos, Ariel, ¿qué es lo que más te impactó? Bueno, el tratamiento de las enfermedades, Sí, ¿no? El hecho de las curanderas, cómo podían ser consultadas y que ellas tienen un diálogo con médicos, con farmacéuticas, que también pueden dialogar tranquilamente con la medicina occidental, tradicional. El hecho de curar una enfermedad es un hecho no solamente médico, biológico, es también espiritual, tiene que ver también con la comprensión del paciente, con su contención, y tiene que ver con esta espiritualidad que la comunidad maneja, orientada al uso de hierbas, de ciertos rituales que se hacen para ahuyentar malos espíritus. Una enfermedad en la concepción de la comunidad ingamana es producto de la invasión de un espíritu, ¿no es cierto? No es algo natural la enfermedad, no es concebido como algo natural. Y es un elemento externo, podríamos Externo, decir, ¿no? No es externo al algo interno sujeto. que le pasa al Claro, no lo elabora el sujeto, sino que es un ataque que viene del mundo exterior, ¿no? Y entonces se necesita del auxilio de una curandera que vendría a ser la herencia, es lo que quedó del chamanismo, ¿no? El chamán era el que unía el mundo terrenal con el mundo espiritual. Entonces la curandera recibió ese conocimiento. Y ese conocimiento involucra también la curación de enfermedades, la sanación, ¿no? La sanación implica es una concepción muy amplia, implica la cura del cuerpo, pero también la cura del espíritu y la del alma. claro, ¿Eh? sin duda. Y es un equilibrio en todo. Entonces, es interesante ver el ritual. ¿Qué rol cumple un ritual? Puede decir que cure o no, pero la persona se va aliviada, ¿no? Después de haber recibido todas la ceremonia que la curandera sabe realizar. La hierba que le indica, el romero con el cual ahuyenta a ese mal espíritu. Claro, eso entendiéndolo dentro del sistema de creencias Ujú. de la comunidad, trayéndolo a nuestra civilización, Sí. digamos, se traduce también en los avances que está haciendo la clínica médica, por ejemplo, en esto de la contención del paciente, de no Claro. solamente atacar la enfermedad. Sí, lo que pasa que en nuestra visión, digamos, es como está tan y cada vez más especializada, ¿no? Vos Claro. tenés ahora el especialista Sí, en sí, el sí, sí. hombro, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez algo mucho más especializado, entonces pasa esto, viene el paciente que siente que se está muriendo y el médico le dice, yo con usted no puedo hacer nada, bueno, Claro. sí, le doy un calmante, pero vaya al psicólogo, digamos, ¿no? En estas comunidades es como que se aúna algo que escuchamos bastante es una enfermedad en nuestros términos, pero ellos hablan del susto, ¿no? Claro. El susto es algo que para nosotros es bastante indefinible, o sea, ellos lo cuentan, digamos, ¿no? Pero por ahí una enfermera lo traduce, bueno, pero para mí es como una baja presión que tiene la persona, pero la persona te cuenta lo que para ella sintió que era el susto, y no es una baja presión, o sea, tiene otra significación, ¿no? Mucho más amplia. Entonces, ellos tienen mucho más articulado. No es, bueno, esto no es para mí, bien, vas al médico, esto no es para mí, es para el psicólogo, entonces te transfiero, podemos decir, ¿no? Está bien, el médico puede ser más o menos, como vos decís, contenedor, o sea, no tan bruto, ¿no? Pero no es que está articulado en un pensamiento integrador. No, 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 no. Me refiero a que Que se le hay un empieza a dar, movimiento se en empieza a que, escuchar por lo claro, menos, ¿no? claro, que hay muchos médicos que se empiezan a preocupar en esto. Exacto. De que Y por no lo se- menos lo escuchan y por lo claro. menos se dan cuenta que es un ataque de angustia, porque Sí, finalmente sí, el sí, ataque sí. de pánico generalmente es eso, ¿no? Entonces por lo menos saben detectar que no es de su campo y que el Claro, corazón exacto. late por otras cuestiones, ¿no? Por supuesto. Qué importante, qué importante. Si usted tuvieran que invitar a la gente que nos está mirando a leer el libro, ¿qué les dirían? ¿Por qué es importante escuchar al monte?
Sí, yo les diría que, digamos, si uno quiere ampliar la perspectiva de su vida y proyectarse, digamos, ¿no? Como decíamos, nosotros tenemos una proyección de vida mucho más oscura, ¿no? Si uno quiere adentrarse realmente y tratar de ver una posibilidad de proyectarse para su vida, para su propia vida de otra manera, me parece que es muy interesante escuchar al monte para tomar algo de esas representaciones, de ese imaginario, cuestionarse el propio, el sentido que decíamos, ¿no? De nuestra vida de consumo, no, de nuestro manejo del territorio que cada vez es peor, ¿no? Digamos, ellos nos dan otra perspectiva que me parece que nos alumbra en nuestra propia existencia, Claro. realmente, ¿no? Sí, también haciendo el paralelo, como decíamos con la medicina, nosotros entrevistamos a una mujer de 108 años. O sea, no es que, bueno, ellos usan unos yuyitos para calmar la tos. De la comunidad. Claro. 108 años. 108 años es una persona de la comunidad. Entonces, por ahí ¿Quién algún sos, saber... Mirta Legrand? Claro, ¿Quién sos? por ahí algún saber tienen y por ahí es interesante escuchar al monte. Obvio que sí, sin duda. Ariel, Y bueno, yo los invito a todos a leerlo para entender un poco más la complejidad del mundo de los pueblos originarios, del mundo indígena, y descubrir esa Argentina profunda, esa Argentina indígena, esa Argentina que es ancestral, es mucho anterior a 1810, a compenetrarnos más con nuestro territorio. fantástico. Y agradezco a José Galeano, mi amigo, Sí, que ha hecho la portada, ¿no? También es la anciana que cruza el río, que el río simboliza la muerte, con la compañía de su perrito, su mascota, que le acompaña a ese paso y que se va al encuentro con sus antepasados. divino. Interpretó muy bien la esencia. Un fenómeno, Y José. vivimos en una sociedad, como decíamos, productiva, utilitarista, y yo dentro de 20 minutos me tengo que ir a trabajar. Ah, Porque- claro que sí. Bueno, pero tenemos Sí, tiempo sí. todavía de decir lo importante. ¿Dónde la gente puede conseguir escuchar al monte? Lo puede conseguir aquí en Las Varillas, en Librería Charles, ¿no? Ya está disponible. Agradezco a Ricardo Delfino que lo recibió los ejemplares, o también contactarme, ¿no? En mi Facebook, Ariel Garis, o en mi Instagram, arielf.garis.oficial, o si no, a mi teléfono 3533 433352, mi WhatsApp. Puede contactarme cuando quiera y yo le puedo acercar un ejemplar. Todos. Corina, ¿querés pasar tus contactos, redes? Sí, puede ser Instagram, Corina Cetón, es sencillo. Bien. Bueno, así Gente, estamos. vaya corriendo a Librería Charles a pedir Escuchar al monte, un encuentro con el pensar de Aguita. Un libro espectacular que sirve para aprender cosas nuevas, te invita a pensar, sirve para modificar muchas cosas, muchos pensamientos, maneras de actuar, de decir, paremos la pelota un rato, Ahí está. veamos que hay otra cosa. Otras posibilidades Otras para posibilidades. nuestra propia vida, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, y nada, una cosita de color para finalizar. Por un momentito, ¿no se sintieron Indiana Jones Sí, cuando se iban hacia la montaña? sí, yo sí. ¿Sí? Ah, Sí, me pareció. Bueno, Indiana Jones es Un viaje ese personaje arqueológico. El personaje de Harrison Ford está inspirado en Hiram Bingham, quien descubrió el Machu Picchu. Claro, sí, eso también lo había escuchado. Ujú. Que después lo adaptaron. La película se iba a hacer en los años 50, 60, pero no lo hicieron porque Bingham era del Partido Republicano, había sido gobernador, no me acuerdo de qué estado, y tuvo un tema ahí de corrupción y demás. Bueno, también robó muchos tesoros arqueológicos de los incas. Un personaje bastante Sí. complejo y complicado. Como lo era principio. Indiana Jones también. Como lo era Indiana Jones. Indiana Sí. se robó varias Sí, y cositas. tiene mucho que ver con la idea del imperialismo estadounidense, ¿no? El hecho que va, conquista, ve una cultura, ¿no? Otra cultura, una cultura ancestral, ¿no?
se lleva cosas que no debería llevarse y hay una idea de superioridad Claro. de civilización hacia la otra, ¿no? El personaje de Harrison Ford está excelentemente interpretado por Harrison Ford, Indiana Jones, ¿no? Pero también obedece un poco esa lógica Y sí. del imperialismo estadounidense, ¿no? Lógica hollywoodense, Exactamente. 100%. Sí. El hecho de ir a descubrir el Sí, civilizado sí. que descubre otro mundo. Como si ese mundo necesitara que el civilizado lo descubra. Bueno, a ver, entonces, sacando al limpio. Ariel Gary por un momento se creyó el civilizado que fue a descubrir Claro. y se llevó algo del... Claro. No me llega. Claro, yo al revés. Al revés. ¿No? Porque, claro, uno tiene una representación de las comunidades originarias y no sé, que de vuelta, no espera ver a alguien, no sé, que tenga ropas determinadas. Y después uno ve gente como más o menos como nosotros, ¿no? Que está pensando si puede la comunidad poner internet, por ahí un poco más pobre, no sé, o con algunas otras costumbres, pero, o sea, hay mucho de lo cultural que queda, ¿no? Claro. No tanto en lo visual, que por ahí uno hubiese esperado ver otra cosa. Sí nos pasó de ver a un cacique que vino, ¿no? Con su ropa, pero en general uno ve, digamos, La historia gente, viva. claro, y más parecida a uno de A lo uno, que uno supone. exacto. Por Sí, ahí sí. sí, esto, ¿no? El pensamiento, digamos, las representaciones, eso sí es muy distinto en algunas ocasiones, ¿no? Pero después también es interesante, son personas como nosotros bastante Por supuesto. parecidas, argentinos, bueno, eso. Eso está bueno también para decir, bueno, ahí comprendés que la historia somos nosotros, estamos Exacto, siendo. Exacto, ¿no? Estamos siendo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a por vos. traernos todo esto, para traernos en esta oportunidad este libro, porque no tengo dudas que vendrán más investigaciones, más hallazgos, más libros que compartir y que difundir, y nosotros vamos a estar acá. Así que agradecerles muchísimo por haber venido. No nos quedó nada en el tintero, ¿no? No, No, solo agradecerte a vos por la invitación y por la posibilidad de difundir estas ideas. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Willy. Hasta la próxima. Y agradeciendo también a toda la gente que está del otro lado, por bueno, permitirnos compartir este momento cultural, este momento de alta data. Ojo, este libro es una alta data que todos tienen que leer. Agradeciendo a FG, Beauty Day y a Distribuidora San José por acompañarnos siempre. Estamos compartiendo un matecito, un cafecito, gracias al dispenser que tenemos aquí atrás de Distribuidora San José. Gracias por apoyarnos siempre y hacer esto posible. Así que nos estamos viendo la semana que viene con mucho más Alta Data Te Tiré.